La madrugada del 15 de marzo de 2024, Santiago Reyes estaba sentado en el piso frío de su pequeña casa en la colonia Tepito, Ciudad de México, con una carta de desalojo en las manos y lágrimas cayendo sobre el papel arrugado. Debía 47,000 pesos de renta atrasada. Sus ahorros se habían agotado hacía 3 meses. Y en 2 semanas lo echarían a la calle junto a su esposa Andrea y sus 2 hijos pequeños. Esa noche, por primera vez en su vida de 38 años, Santiago pensó en algo terrible. ¿Para qué seguir luchando si todo está perdido? Si este mensaje está llegando a tu corazón en el momento justo, te invito a suscribirte al canal Relatos de Fe y Milagros y dejar en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas historias de fe a más personas que lo necesitan. Ahora sí, continúa con esta historia que Dios tiene para ti. Santiago había trabajado durante 14 años como mecánico automotriz en un taller del centro de la ciudad. Era conocido en su colonia como un hombre trabajador, honesto, de esos que se levantaban a las 5 de la mañana para tomar 2 camiones y llegar puntual al trabajo. Pero en diciembre de 2023, el dueño del taller cerró el negocio sin previo aviso. La economía estaba apretada, los clientes habían dejado de llegar y de un día para otro, Santiago se quedó sin empleo. Andrea, su esposa, trabajaba medio tiempo limpiando casas en la colonia Roma, pero su salario apenas alcanzaba para la comida de la semana. Los niños, Mateo de 7 años y Sofía de 5, no entendían por qué ya no había dinero para el pan dulce que antes compraban los domingos después de misa. La nevera estaba casi vacía, el gas se había terminado hacía una semana, y ahora esa carta de desalojo era la confirmación de que todo se estaba derrumbando. «Dios mío, ¿dónde estás?», susurró Santiago esa madrugada con la voz quebrada. No era un hombre religioso, aunque Andrea sí asistía los domingos a la iglesia evangélica Roca de Salvación en la avenida Insurgentes. Ella siempre le pedía que la acompañara, pero Santiago decía que no tenía tiempo, que necesitaba trabajar o buscar trabajos extras. Ahora, con 3 meses de desempleo y más de 200 solicitudes de trabajo rechazadas, Santiago se daba cuenta de algo doloroso. Todo su esfuerzo humano no había sido suficiente. Durante esas semanas, Santiago había experimentado algo que nunca pensó que le pasaría: ataques de ansiedad en medio de la noche. Se despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, sudando frío, sintiendo que las paredes se le venían encima. Andrea lo abrazaba en la oscuridad y oraba en voz baja, pero Santiago se sentía perdido en un túnel sin salida. Algunos días ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama. ¿De qué sirve intentarlo?, pensaba. Todo está en mi contra. El domingo 17 de marzo, Andrea le suplicó que la acompañara a la iglesia. «Por favor, mi amor, solo esta vez. Necesitamos ayuda, y yo ya no sé qué más hacer». Santiago aceptó, no por fe, sino porque vio desesperación en los ojos de su esposa. Esa mañana se pusieron su mejor ropa, aunque ya estaba desgastada, tomaron el metro y llegaron al templo a las 10 de la mañana. El templo Roca de Salvación era un edificio sencillo, con paredes pintadas de blanco y una cruz de madera al frente. Había unas 200 personas adorando con las manos levantadas, cantando con una pasión que Santiago no entendía. ¿Cómo pueden estar tan felices si también viven en colonias como la mía?, pensó. Se sentaron en una banca del fondo y Santiago cruzó los brazos, sintiéndose incómodo y fuera de lugar. El pastor Enrique Morales, un hombre de unos 55 años, con rostro amable y voz firme, subió al púlpito después de las alabanzas. Abrió su Biblia y dijo algo que hizo que Santiago levantara la mirada. «Hoy voy a hablarles a los que están aquí con el corazón destrozado,
a los que tienen deudas que no pueden pagar, a los que están pensando en rendirse. Dios me puso en el corazón decirles algo. Él no te ha olvidado. Santiago sintió un nudo en la garganta. El pastor comenzó a leer Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Luego explicó, hermanos, este versículo no es una fórmula mágica. Es una promesa para quienes ponen su confianza en Dios primero, antes que en su propio esfuerzo. Dios no promete que nunca tendrás problemas, pero sí promete que Él estará contigo en medio de la tormenta. Por primera vez en meses, Santiago sintió algo diferente. No era alivio inmediato, no era una solución mágica, era una pequeña chispa de algo que había perdido. Esperanza. Al final del servicio el pastor hizo un llamado. Si hoy sientes que necesitas entregarle tu carga a Dios, pasa al frente. No tengas vergüenza, Dios te está esperando. Andrea miró a Santiago con ojos llorosos. Él dudó. Sintió que las piernas le temblaban, pero algo en su interior lo empujó. Se levantó y caminó hacia el frente junto a otras 15 personas. El pastor Enrique puso su mano sobre el hombro de Santiago y oró. Padre Celestial, este hombre está quebrantado. Ha intentado todo con sus propias fuerzas y está agotado. Hoy te pido que le muestres que tú eres real, que tú eres fiel y que tienes un plan para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago no podía dejar de llorar. Era la primera vez que lloraba desde que era niño. Andrea lo abrazó y ambos lloraron juntos frente al altar. Esa misma tarde, de regreso en su casa, Santiago se sentó en la pequeña mesa de la cocina y por primera vez abrió la Biblia que Andrea guardaba en un cajón. No sabía por dónde empezar, así que abrió al azar y sus ojos cayeron en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Leyó el versículo 3 veces. ¿Será posible?, pensó. ¿Será que he estado buscando soluciones en el lugar equivocado? Los siguientes días fueron diferentes, pero no fáciles. Santiago comenzó a levantarse temprano, no para buscar trabajo frenéticamente, sino para orar. No sabía cómo hacerlo bien, así que simplemente hablaba con Dios como si fuera un amigo. Dios, no sé si me escuchas, no sé si merezco tu ayuda, pero te pido que me des una oportunidad. Dame trabajo, dame fuerzas, dame paz, confío en ti. Al principio, las palabras se sentían torpes, pero con el pasar de los días, la oración se volvió más natural. Andrea notó el cambio. Santiago ya no se quedaba en la cama hasta tarde hundido en la depresión. Empezó a acompañarla a los estudios bíblicos los miércoles por la noche en la casa de la hermana Lucía, una mujer de 60 años que vivía en la misma colonia. Ahí, Santiago escuchó testimonios de otras personas que habían pasado por crisis similares. Don Roberto, un albañil de 50 años, contó cómo Dios lo había sacado de una deuda de 80,000 pesos que parecía imposible de pagar. Hermano, le dijo don Roberto, cuando yo dejé de confiar en mi fuerza y empecé a confiar en Dios, las puertas se abrieron. No fue de un día para otro, pero Dios fue fiel. Pero la realidad seguía siendo dura. A pesar de la fe que Santiago estaba desarrollando, las deudas no desaparecían. La fecha del desalojo se acercaba. Una tarde el dueño de la casa tocó la puerta. Era un hombre mayor, de rostro serio. Santiago, ya son casi 4 meses. Si no me pagas al menos la mitad de esta semana, voy a tener que proceder legalmente. Santiago sintió que el piso se movía bajo sus pies. Señor, le prometo que... El hombre levantó la mano. No quiero promesas, quiero soluciones. Y se fue. Esa noche, Santiago cayó de rodillas en su cuarto. Dios, yo sé que dijiste que ibas a suplir. Yo sé que tu palabra no miente.
Pero necesito verte actuar, necesito un milagro. No tengo nada más a que aferrarme excepto a ti. Andrea se arrodilló junto a él y ambos oraron hasta pasada la medianoche. Mateo y Sofía, desde su pequeño cuarto, los escucharon orar y sin entender completamente qué pasaba, también juntaron sus manitas y susurraron: Diosito, ayuda a mi papá. 2 días después, un miércoles por la mañana, Santiago recibió una llamada inesperada. Era Javier, un antiguo compañero del taller donde trabajaba. Santiago, ¿todavía estás buscando trabajo? Porque aquí en el taller donde estoy ahora, acaban de despedir a un mecánico y el jefe está desesperado buscando a alguien de confianza. Me acordé de ti. ¿Te interesa? Santiago no podía creer lo que escuchaba. ¿En serio? ¿Cuándo puedo empezar? Mañana mismo, si puedes. Al colgar el teléfono, Santiago cayó sentado en el piso y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y gratitud. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Andrea llegó corriendo desde el patio donde estaba lavando ropa. ¿Qué pasó? Santiago la abrazó fuerte. Conseguí trabajo, mi amor. Dios nos escuchó. Ambos lloraron abrazados, mientras los niños saltaban de alegría, sin entender completamente por qué, pero sintiendo que algo bueno había pasado. El jueves por la mañana, Santiago llegó al taller Autopartes González en la colonia Iztapalapa. El dueño, don Héctor, era un hombre robusto de unos 60 años. Javier, me habló muy bien de ti. Necesito a alguien responsable. El sueldo es de 6,000 pesos a la quincena, más comisiones por trabajos extra. ¿Te parece bien? Santiago asintió emocionado. No era un sueldo alto, pero era un comienzo. Era la respuesta a sus oraciones. Durante las siguientes semanas, Santiago trabajó con una dedicación renovada. Llegaba temprano, se quedaba tarde si era necesario, y trataba cada carro como si fuera el suyo propio. Don Héctor notó su actitud y un día le dijo: «Oye, Santiago, ¿qué te pasa? Traes una energía diferente. La mayoría de los mecánicos vienen con mala cara, pero tú siempre estás de buenas». Santiago sonrió. Don Héctor, hace unos meses estaba hundido en la depresión. Perdí mi trabajo, casi pierdo mi casa, casi pierdo la fe en todo. Pero Dios me levantó. Por eso vengo agradecido cada día. Don Héctor lo miró con respeto. Pues que Dios te siga bendiciendo, muchacho. Con su primer quincena, Santiago pudo pagar una parte de la deuda de la renta. No era todo, pero era un paso. El dueño de la casa, al ver el pago y la actitud de Santiago, aceptó esperar un poco más. Veo que estás haciendo un esfuerzo. Te voy a dar 2 meses más, pero no me falles. Santiago le estrechó la mano con gratitud. No le voy a fallar, señor, se lo prometo. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita escuchar este mensaje, compártelo. Juntos podemos ser instrumentos de esperanza. Pero la transformación de Santiago no era solo financiera, era también emocional y espiritual. Los ataques de ansiedad comenzaron a disminuir. Cuando sentía que el miedo regresaba en las madrugadas, en lugar de quedarse paralizado, encendía la luz, tomaba su Biblia y leía en voz baja. Uno de sus versículos favoritos se convirtió en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo repetía como un mantra hasta que la paz regresaba a su corazón. Andrea también notó el cambio en su matrimonio. Santiago, que antes llegaba callado y de mal humor por la frustración, ahora llegaba cansado pero con una sonrisa. Cenaban juntos, oraban juntos antes de dormir, y Santiago comenzó a jugar con Mateo y Sofía en las tardes. «Papi, ¿por qué ahora juegas más con nosotros?», preguntó Sofía un día. Santiago la cargó y le dio un beso en la frente.
porque Dios me enseñó que ustedes son más importantes que mis problemas, mi princesa. Los domingos en la iglesia Roca de Salvación se convirtieron en el momento favorito de la semana para Santiago. Ya no se sentaba atrás con los brazos cruzados. Ahora levantaba las manos durante las alabanzas, cantaba aunque desafinara y participaba activamente en los estudios bíblicos. El pastor Enrique lo veía con alegría. Hermano Santiago, Dios está haciendo una obra hermosa en tu vida. Santiago sonreía y respondía, Pastor, yo era un hombre muerto en vida. Dios me resucitó. A finales de mayo, 2 meses después de haber conseguido el trabajo, Santiago había logrado ahorrar lo suficiente para pagar casi toda la deuda de la renta. Don Héctor, impresionado por su trabajo, le dio un bono extra de 2,000 pesos. Esto es por tu esfuerzo, Santiago. Eres el mejor mecánico que he tenido en años. Santiago agradeció con lágrimas en los ojos. Esa noche, en la privacidad de su cuarto, cayó de rodillas. Dios, tú cumpliste tu promesa. Filipenses 4:19 es real. Tú supliste todo lo que me faltaba. No tengo palabras para agradecerte. El primer domingo de junio, Santiago pidió permiso al pastor Enrique para compartir su testimonio frente a toda la congregación. Subió al frente con las manos temblando, pero con el corazón lleno de gratitud. Hermanos, hace 3 meses yo estaba sentado en el piso de mi casa, listo para rendirme. Tenía una carta de desalojo, 0 pesos en el bolsillo y 0 esperanza. Pero mi esposa me trajo a este lugar y aquí conocí a un Dios real, un Dios que escucha, que responde, que transforma. Hoy vengo a decirles que Dios es fiel. No siempre responde cuando nosotros queremos, ni como nosotros queremos, pero siempre responde a tiempo. La congregación estalló en aplausos y gritos de «Gloria a Dios» y «Amén». Varias personas tenían lágrimas en los ojos porque ellos también estaban pasando por pruebas similares. Después del servicio, más de 10 personas se acercaron a Santiago para pedirle que orara por ellos. Hermano, yo también estoy sin trabajo. Hermana, yo también debo la renta. Hermano, yo también quiero conocer a ese Dios que te ayudó. Santiago los abrazaba a todos y oraba con ellos, sintiendo que Dios lo había rescatado no solo para él, sino para ser instrumento de esperanza para otros. En julio, Santiago recibió otra sorpresa. Don Héctor lo llamó a su oficina. Santiago, he estado pensando, necesito a alguien de confianza que supervise el taller cuando yo no esté. ¿Te gustaría ser el encargado? El sueldo sería de 9,000 pesos quincenales. Santiago no podía creer lo que escuchaba. ¿En serio, don Héctor? El hombre asintió. Eres responsable, honesto, y los clientes te quieren. Además, traes una actitud que contagia a todos. No sé qué te pasó, pero me gusta. Santiago aceptó con gratitud. Esa noche, en la cena familiar con tacos de bistec que compraron para celebrar, Santiago reunió a Andrea, Mateo y Sofía alrededor de la mesa. Tomó sus manos y oró. Dios, hace 4 meses no teníamos ni para comer. Hoy tenemos comida, trabajo y sobre todo tenemos fe. Gracias porque nos enseñaste que sin ti no somos nada, pero contigo todo es posible. Amén. Los niños gritaron «Amén» y se lanzaron a comer con alegría. Pero no todo fue perfecto. En agosto, Santiago enfrentó una tentación. Un antiguo amigo de la colonia lo invitó a participar en un negocio que parecía muy lucrativo, pero que involucraba vender autopartes robadas. Santiago, aquí puedes ganar en una semana lo que ganas en un mes. No seas tonto. Santiago sintió la tentación. El dinero extra hubiera ayudado mucho, pero recordó lo que había aprendido en la iglesia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Esa noche oró pidiendo sabiduría, y al día siguiente le dijo a su amigo, «Gracias, pero no,
Dios me sacó del hoyo de una manera limpia y no voy a traicionarlo ganando dinero sucio. Su amigo se burló. ¿Dios? ¿En serio, Santiago? ¿Desde cuándo eres santurrón? Santiago sintió la presión social, pero mantuvo su postura. Desde que él me rescató cuando estaba a punto de perder todo. No voy a decepcionarlo. Su amigo se fue molesto, pero Santiago sintió una paz profunda. Sabía que había tomado la decisión correcta. En septiembre, Santiago y Andrea lograron finalmente pagar toda la deuda de la renta. El dueño de la casa, sorprendido por la transformación de Santiago, le estrechó la mano con respeto. No pensé que lo lograrías, muchacho, pero lo hiciste. ¡Felicidades! Santiago sonrió. No fui yo solo, señor. Dios me ayudó. El hombre, aunque no era creyente, asintió con respeto. Pues que Dios te siga ayudando. A finales de octubre, la Iglesia Roca de Salvación organizó un retiro espiritual en Valle de Bravo. Santiago, Andrea y los niños asistieron. Durante una de las sesiones, el pastor Enrique habló sobre Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Santiago, que había comenzado a diezmar desde que consiguió trabajo, testificó frente a todos. Hermanos, yo era un hombre que guardaba cada peso con miedo, pero cuando empecé a darle a Dios lo que es de Él primero, todo cambió. Ahora tengo más con el 90% que tenía antes con el 100%. En noviembre, don Héctor le dio a Santiago otra responsabilidad: capacitar a 2 nuevos mecánicos que acababan de ser contratados. Santiago aceptó con humildad y dedicación. Pero más allá de enseñarles técnicas de mecánica, Santiago compartía con ellos su testimonio. Hermanos, hace un año yo estaba donde tal vez ustedes están ahora, preocupado, ansioso, sin saber si el sueldo va a alcanzar. Pero les quiero decir que hay un Dios que se interesa en nosotros. Si le das una oportunidad, Él transformará tu vida. Uno de los jóvenes, Carlos de 22 años, le preguntó: ¿Y cómo le doy una oportunidad a Dios? Santiago sonrió. Ven conmigo el domingo a la iglesia. Te lo voy a presentar. Carlos aceptó la invitación y fue a la iglesia. 3 semanas después, Carlos entregó su vida a Cristo y Santiago se convirtió en su mentor espiritual. Verlo crecer en la fe le dio a Santiago una alegría que nunca había experimentado. Dios, oraba Santiago, gracias porque me usas para ayudar a otros. Yo que era un hombre perdido, ahora puedo ser instrumento tuyo. El 15 de diciembre de 2024, exactamente 9 meses después de aquella madrugada terrible en la que Santiago había considerado rendirse, la familia Reyes organizó una pequeña fiesta en su casa. Invitaron al pastor Enrique, a don Roberto, a la hermana Lucía y a otros hermanos de la iglesia. La casa estaba decorada con luces navideñas, había tamales y ponche caliente, y los niños corrían felices. Santiago pidió la atención de todos y con voz emocionada dijo: quiero agradecerles a todos por haber sido instrumentos de Dios en mi vida. Hace 9 meses yo estaba muerto. Hoy estoy vivo. No porque tenga mucho dinero, porque sigo siendo un mecánico de clase trabajadora, pero estoy vivo porque tengo paz, tengo fe y tengo esperanza, y eso no tiene precio. El pastor Enrique lo abrazó con lágrimas en los ojos. Hermano Santiago, tu testimonio ha inspirado a toda la iglesia. Eres prueba viviente de que Dios sigue haciendo milagros. Santiago sonrió. Pastor, el milagro no fue solo que conseguí trabajo. El milagro fue que Dios transformó mi mente, mi corazón y mi manera de ver la vida. Antes yo vivía con miedo. Ahora vivo con fe. Esa es la verdadera transformación. Esa noche,
Después de que todos se fueron, Santiago salió al pequeño patio de su casa. Era una noche fría y estrellada. Se arrodilló en el piso y levantó la mirada al cielo. Dios, hace 9 meses yo te pregunté, ¿dónde estás? Hoy sé la respuesta. Tú siempre estuviste aquí, esperando a que yo te buscara. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo estaba listo para rendirme. Gracias por mostrarme que tu fidelidad es más grande que mis circunstancias. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en conocerte a ti. Andrea salió al patio y se arrodilló junto a él. Ambos oraron juntos bajo las estrellas, agradeciendo a Dios por el milagro que había hecho en su familia. No era un milagro tipo Hollywood, donde todo se resuelve mágicamente. Era un milagro real, gradual, donde Dios había transformado el corazón de un hombre quebrantado y le había dado fuerzas para seguir adelante. Hoy, en diciembre de 2025, Santiago sigue trabajando en el taller Autopartes González. Sigue viviendo en la colonia Tepito. Sigue enfrentando desafíos financieros, pero ya no es el mismo hombre. Ahora es líder de un grupo de oración en su iglesia, mentor de varios jóvenes que están empezando en la fe. Y su testimonio ha sido compartido en grupos de WhatsApp por todo México, inspirando a miles de personas que están pasando por pruebas similares. Cuando alguien le pregunta cuál es el secreto de su transformación, Santiago siempre responde lo mismo. No hay secreto, solo hay un Dios fiel que cumple su palabra. Filipenses 4:19 dice, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esa promesa es real. Yo soy la prueba viviente. Si Dios lo hizo por mí, un mecánico común de Tepito, Él lo puede hacer por cualquiera que se atreva a confiar en Él. Y así, la historia de Santiago Reyes se convirtió en una de esas historias que se cuentan en las iglesias, en las células de oración, en las conversaciones entre hermanos de fe. No porque fuera extraordinaria, sino precisamente porque era ordinaria. Era la historia de un hombre común, con problemas comunes, que encontró a un Dios extraordinario dispuesto a transformar su vida. Si tú estás pasando hoy por lo que Santiago pasó hace un año, si tienes deudas que parecen imposibles de pagar, si la ansiedad te quita el sueño, si sientes que Dios te ha olvidado, esta historia es para ti. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios fiel que rescató a Santiago. Y si tú le das la oportunidad, Él también te rescatará a ti. La pregunta no es si Dios puede hacerlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando todo parece perdido? Santiago lo hizo, y su vida cambió para siempre. Tú también puedes.